Mire, la inflación, yo sé que hay muchas personas que van a decir, David, te preocupas demasiado, la inflación ya llegó a 4.40, es casi la mitad del máximo que alcanzó en algún momento del tiempo reciente, cuando la inflación estuvo casi en el 8%. Pues sí, podemos decir todo eso. Podemos decir que la meta de Banco de México es de 3% con un intervalo de más menos uno. Podemos decir que 4.40, pues ya estamos cerca. Sin embargo, sin embargo, no es tiempo de ponernos tan contentos, no es tiempo de ponernos tan felices. Hay quienes ya dan como un hecho que Banco de México va a disminuir en 1/4 punto la tasa de referencia. Muy probablemente sí. Muy probablemente sí. Ya le he platicado que hay más o menos, si uno lee las minutas, si uno pone atención a lo que dice oficialmente Banco de México, que hay algunos miembros de la Junta que dicen que es momento de hacer una prueba. Pues va a ver qué pasa si se baja tantito la tasa de referencia y que luego con el periodo que no va a haber decisión de política monetaria de un mes, es decir, serán 2 meses sin decisión de política, sin entre reunión y reunión, que se va a poder ver. Se va a poder ver el impacto y se va a poder ver la formación de precios. Pero hay otro tema que a mí me sigue preocupando muchísimo en materia de inflación y tiene que ver con los precios del sector agrícola. Siguen teniendo no solo una gran volatilidad, sino una gran resistencia a disminuir. Por eso te agradezco muchísimo, mi querido Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que me tomes la llamada y que podamos platicar de este que a mí me parece que es el corazón de la inflación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, David, con el gusto de estar en tu programa. Y bueno, pues hoy que salió el reporte de Banco de México de la inflación al cierre de febrero, como tú señalas, sí bajó a 4.40 contra enero 4.88. Pues seguimos estando arriba del 4%, que no es la meta de Banco de México, como señalas tú, es 3 más 1 menos 1. Pero pues sigue habiendo esa preocupación y por eso yo creo que Banco de México va a bajar la tasa de una forma muy precavida, porque pues todavía no se llega a lo que sería el objetivo de Banco de México del 3%. A ver, yo aquí diría algunas cosas fundamentales. Punto número uno, el objetivo de Banco de México, como bien lo acabas de decir, Juan Carlos, es 3%. Segundo, eh, hay presiones inflacionarias hacia adelante, sí, muchas. ¿Que dónde se siente cómodo el Banco de México? Pues el Banco de México ha sido muy claro. Tiene una gran comunicación desde mi punto de vista, es decir, nuestra meta es 3% y vamos a ir por ella. Vamos a ir sobre de ella. Y aquí, pues a lo mejor, yo lo que he dicho es que a lo mejor pisan el freno, pero es como cuando vas manejando en carretera y que nada más pones el pie sobre el pedal, aunque no necesariamente estás frenando, pero te sientes más tranquilo para tomar una curva, ¿no? Así es. Y lo que hemos visto y lo que tú señalas, vemos en el caso del subyacente que tiene que ver con alimentos y bebidas, pues creció 5.25, que tiene mucho que ver con productos básicos como el azúcar, que seguimos teniendo precios altos, anualmente ha subido 25%, ya que llevamos 2 años con una zafra menor porque la sequía le está pegando a la producción azucarera y estamos teniendo los precios más altos. El frijol, tuvimos la cosecha peor de toda la historia el año pasado y esto está impactando en 16-20% el precio del frijol. Y en el tema de las galletas y el bolillo, aunque ha bajado el trigo 30%, no nada más la materia prima tiene el costo, las empresas panificadoras y todo, pues han subido el precio del pan y de las galletas 12%. Y ahí vemos el tema del subyacente.
En el tema pecuario, ahí sí te puedo señalar que de acuerdo a Banco de México y a los datos que tenemos, vemos que ahí ha caído menos 3%, principalmente en el tema de la carne de pollo ha bajado 0.4, la res 0.6, en el caso del cerdo ha bajado 6%, en el tema de las carnes, de la proteína ha bajado, pero donde está la preocupación es en el tema de frutas y hortalizas, que son productos estacionales y muy volátiles, donde ha subido 15%, y ahí vemos con preocupación que la cebolla, derivado a una menor oferta y a una gran exportación, es un dato sorprendente. La cebolla ha subido anualmente 183% y en la quincena 15%. El chile poblano anual ha subido 28%, jitomate bola 27%, la calabaza 22% y el tomate 19%. Pero también ha habido productos que han bajado, como hemos visto, la lechuga ha bajado 21%, el chile jalapeño 47% y el chile serrano 53%, porque tenemos una oferta. Entonces, en el tema de frutas y hortalizas, aunque bajó contra el mes pasado, seguimos teniendo un 15% de aumento, que es donde las amas de casa, cuando van al súper, pues dicen, óyeme, pues no me ha bajado el costo de mi canasta básica. Oye, y ¿cómo podría hacerse para eliminar esta gran volatilidad en los precios agrícolas? Ya ves que, por ejemplo, en los precios de los combustibles hay como reguladores desde el punto de vista fiscal. ¿No se ha pensado en algo así para las? No, yo creo que lo que mejor funciona es el mercado, oferta y demanda. Yo lo que creo es que lo que debe hacer la autoridad, la gente, es decir, si sube el jitomate, pues compro tomate, si sube la cebolla, como uso menos cebolla. O sea, la real yo creo que es mucha información, pero el otro tema que hemos tenido, David, y hemos platicado contigo en tu programa, que en todo este traslado de los precios de la zona productora, para darte una idea, la cebolla, ahorita al ama de casa le sale a 53, pero el productor recibe 12 pesos, 15 pesos por kilo. El tema es que ya estamos viendo efectos muy fuertes en los pagos de derechos de piso, el transporte ha subido de precio por los robos, las extorsiones, y luego pues llega al intermediario, del intermediario llega al medio mayoreo, y luego del medio mayoreo al mayoreo, que ahí está el mayor margen, y ahí es donde yo creo que la autoridad de Profeco, Comisión de Competencia, pues debieran trabajar que los márgenes, también la gente tiene que ganar por su intermediación, pero hay márgenes que van más del 200%, que creo que ahí la autoridad debiera vigilar estos márgenes que hay desde las zonas productoras al consumidor y que están afectando. Lo que pasa es que los márgenes se usan para pagar todos los impuestos del crimen organizado, ¿no? Mucho, y bueno, y ha ido creciendo cada día en más zonas del país. Ya vemos el estado de Sinaloa, los paperos, en el caso de Mochis, que en esa zona no había mucho pago de derecho de piso, por lo que pues ahí sí está el crimen más organizado que nada, pero ahora han entrado otros a cobrar derechos de piso al transporte, y ya los transportistas no quieren mover papas y legumbres de esa zona por costos que están cobrando, y esto se está generalizando cada día porque pues no hay una gran impunidad, y eso es lo lamentable que estamos viendo, y no solamente en el tema agropecuario, sino en muchas actividades del país. Yo lo que diría ahí es que algo que explica la violencia entre las organizaciones del crimen organizado finalmente controlar estas rutas de cobro de impuestos ilegales, ¿no? Así es un IVA que no que se lo es quedan un IVA ellos, y un ¿no? ISR. Sí. Mira, No, porque además te cobran en la zona productora, en el empaque, en el transporte cuando llegas a las ciudades, cuando llegas a los tianguis o supermercados, pues ahí también hay controles. sí, Y no porque te queman tu puesto de pollo, de jitomate. lo ¿sí? vimos en Toluca, lo vimos en Chilpancingo y en una gran cantidad de lugares. O las quemas de mercados en Chiapas, ¿no?
Así es, David, y el tema es que cada día, lamentablemente, sucede, pero dicen que no pasa nada, no hay violencia en el país. Sí, o sea, oye, es que, bueno, eh, teóricamente el cobrar impuestos, el uso de la fuerza es algo que le damos los ciudadanos en una república, en una democracia al gobierno, pero vemos aquí con tristeza que no. Oye, déjame llevarte a otro tema. ¿Qué está pasando con el maíz? Ya oímos al filósofo que hace axiomas muy vacíos, pero muy pegadores, Víctor Suárez, al subsecretario decir, el inventor de la frase de sin maíz no hay país, que Estados Unidos no nos ha probado que el maíz genéticamente modificado no causa daño, lo cual es una No, aberración. ¿Qué está pasando en el mercado del maíz? no, mira, David, es que es una retórica, porque realmente comercialmente, y como dice la Secretaría de Economía, no hay un problema comercial porque el maíz lo puedes importar genéticamente modificado. No hay problema desde el punto de vista del Tratado de Libre Comercio. El tema es que México tiene un panel, porque México, al revés de lo que dice Víctor Suárez, es que México no ha podido comprobar que haga daños a la salud. Entonces, una retórica similar al de todas las mañanas, pero el panel es que México presente pruebas científicas que el maíz genéticamente cause daños a la salud. Y aquí la voltean, pero no es al revés. Es No, que pero además hay un México principio tiene, jurídico, el que acusa debe probar. así es, pero digo, ¿Cómo pero pruebo pues que la no? voltean, pero es al revés. O sea, ¿cómo pruebo el no? Exactamente. Y nada más que Víctor le da una cuestión al revés, pero como dices, los que demandaron fue Estados Unidos y Canadá y le dicen al gobierno, ¿por qué prohíbes algo? Dame las pruebas, ¿sí? Sí, si tú dices que lo prohíbes porque hace daño, Compruébalo. pruébame que hace daño. Sí, sí. Pero ahora Entonces, Víctor Suárez, te digo que es un pensador, es todo un pensador económico y político. entonces Dice, vamos no, a es que seguir. no nos han... Y además va en contra de la estrategia del propio gobierno en el que trabaja, porque no es la posición de la Secretaría de Economía. No, porque la Secretaría de Economía no es su función, porque es un tema sanitario y de salud. La Secretaría de Economía está haciendo lo propio, se sigue importando el maíz. Lo único es Cambió que el decreto para que... decreto, pero el decreto dice que no puedes usar el maíz genéticamente modificado para uso de tortilla, pero no hay una norma que alguien vigile y sancione en caso de que tortillerías o molinos te encuentres con maíz genéticamente modificado, porque esa norma que regule no existe y no hay la autoridad que pueda ejercer alguna sanción si alguna tortillería le detectan maíz genéticamente modificado. Y además, para hacer las pruebas de hacer un análisis de maíz, no hay los equipos en México, si acaso Senacica tiene uno en Morelos, y es bastante costoso. Entonces, por eso la norma que estaba por publicarse ya la ha bajado, porque no es muy fácil de aplicar, y por otro lado estamos en momentos políticos en México y Estados Unidos, y entendemos que esto del panel, la resolución, se va a ir después de las elecciones en Estados Unidos en el mes de noviembre. Fíjate que ayer que platiqué con José Medina Mora, el presidente de Coparmex, yo creo que tiene toda la razón del mundo en decirles, oigan, ahorita son tiempos electorales, aquí y allá, no estén inventando ocurrencias que nos pueden salir muy caras, porque yo, y tú y yo lo hemos platicado en alguna otra ocasión, si se ganara la posición de Víctor Suárez, ¿de dónde sacaríamos maíz para alimentar a los mexicanos? Mira, David, actualmente, y lo hemos comentado en tu programa, en este sexenio la producción de maíz, con todos los programas que no les gusta que les llamemos asistenciales, la producción no ha aumentado, hasta eso este año va a disminuir, y no por causas de ellos, sino un tema de sequía, pero también por causa de ellos, porque no han aumentado la productividad, y vamos a tener la mayor importación de maíz este año, con 21 millones de toneladas,
Ya ahorita México lleva compradas en Estados Unidos más de 17 millones de toneladas. Somos su principal comprador, el segundo que sigue es Japón con 5 millones. Entonces imagínate para los productores de Estados Unidos y sus representantes, senadores y diputados, la importancia que tiene México, pero también el maíz en esas zonas juega un papel fundamental en las elecciones de Estados Unidos. Sí, sí, o sea, pero es todo un tema y lo mejor que nos podría pasar, o lo menos malo, es que no se resuelve el asunto, ¿no? Que ya con 2 gobiernos nuevos, que puede ser la repetición de Biden, puede ser con Trump, puede ser con Claudia, puede ser con Xóchitl Gálvez, que se hable ya más tranquilos y con más ciencia y menos creencia, ¿no? Sí, pero en el tema de alimentos, pues es un tema político. La gente, el sector pecuario no piensa igual. Los pollos, las gallinas, la res, no sabe de política. Lo único que saben los productores es que tienen que alimentar porque comen los 365 días del año y no vamos a inventar de la noche a la mañana. Nos daríamos un balazo al pie. Entonces es más ideológico y la realidad, pues tenemos que ponernos en la realidad. Sí, o sea, ¿tú crees que hay espacio para empezar a hablar pues más de ciencia, más de lo que le conviene a México y a los mexicanos y no esos lemas que se repiten como si fueran taravillas, como si fueran dogmas de fe que en el fondo no son huecos? Totalmente, David, porque acuérdate, Estados Unidos tuvo el año pasado la peor sequía y aún con la sequía, por la biotecnología que tienen en sus productos, principalmente en el maíz, tuvieron cosecha récord. Y por otro lado, no hay otro país que nos pueda abastecer. Brasil también tiene genéticamente mejorados, porque ya no le llamamos modificados, sino mejorados. Argentina hace lo mismo. La realidad, los países han incrementado su producción por la biotecnología, ya que son productos más resistentes a la sequía, pero también que usan menos herbicidas y insecticidas, ¿sí? En el fondo estamos hablando de evolución, ¿no? Así es. Entonces, la realidad, lo único que estamos provocando es que nuestros productores no puedan acceder a esta tecnología, que ahora que tenemos problemas de agua serios, que el reporte que ahorita dio con agua es que cada día, este mes de febrero, todavía bajan el nivel de presas, seguimos teniendo problemas de falta de lluvias y no pinta bien este año, puede ser más seco. Y pues bueno, el sector agrícola principalmente vive de la lluvia porque la mayor parte de nuestro territorio es temporalero. Es una situación verdaderamente complicada y qué gusto me dio que hoy pudiera tomarme tiempo de platicar contigo. Siempre es verdaderamente interesante, siempre es verdaderamente aleccionador platicar contigo, Juan Carlos. Te mando un Gracias, abrazo. David, y mucho hay que hablar con la gente pues de lo que comemos todos los días. Pues no hay nada más importante que comer y la salud. Así es. Con los alimentos no se juega. Tienes toda la razón. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Saludos, buenas noches, David.